Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día, miércoles 25 de enero, la Iglesia celebra la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, versículos 3 al 16, la lectura que también puede ser confrontada con Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 al 22, y el Evangelio de San Marcos capítulo 16 versículos 15 al 18. Leemos Hechos capítulo 22. Pablo dijo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me eduqué en esta ciudad. Mi maestro fue Gamaliel. Él me instruyó en la fiel observancia de la ley de nuestros antepasados. Siempre he defendido con pasión las cosas de Dios, como ustedes hoy. Yo perseguí a muerte el camino cristiano, encadenando y encarcelando hombres y mujeres, y de ello pueden dar testimonio el mismo sumo sacerdote y todos los miembros del consejo. Después de recibir de ellos mismos cartas de presentación para los hermanos, me dirigí a Damasco con ánimo de traer encadenados a Jerusalén a los creyentes que allí hubiera, para que fueran castigados. Iba pues camino de Damasco, y cuando estaba ya cerca de la ciudad, hacia el mediodía, de repente brilló a mi alrededor una luz cegadora venida del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿Quién eres, Señor? Él me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que venían conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo dije: ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y vete a Damasco, allí te dirán lo que debes hacer. Como no veía nada debido al resplandor de aquella luz, entré a Damasco de la mano de mis hermanos. Cierto Ananías, hombre piadoso según la ley y muy estimado por todos los judíos que allí vivían, vino a verme y me dijo: Hermano Saúl, recobra la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y vi a Ananías. Él añadió: El Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que reconozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas su voz. Porque serás testigo suyo ante todos los hombres de todo lo que has visto y oído. No pierdas tiempo. Ahora, levántate, recibe el bautismo y purifica de tus pecados invocando su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este bello relato hecho por el mismo Pablo ante el pueblo justamente nos muestra, en primer lugar, como tres pasos importantes. El primero es el paso donde él mismo se encuentra con Jesús. Es ese, digamos así, el interlocutor, Jesús que se hace presente, lo envuelve con su luz y lo llama: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Es el primer diálogo del Señor resucitado con Saulo de Tarsos. Y en ese diálogo hay también una pregunta de Pablo: ¿quién eres? Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Oh, sorpresa. Viene después un segundo punto que resume simplemente en una pregunta: ¿qué debo hacer? Frente a esta realidad, frente a esa realidad que solo Saulo era consciente porque había escuchado la voz. Entonces viene la tarea. ¿Qué
¿qué debo hacer? Y el Señor le da una indicación, no le da la tarea. La comunidad, y eso será el tercer punto, en Damasco, le dará justamente la señal y le indicará la tarea reservada a él. Y ese es el tercer punto. Saulo está ahora subyugado, puesto bajo el poder y la fuerza del Señor, pero es en este punto final, en Damasco mismo, de la voz y de la mano de Ananías, el líder de esa comunidad, donde recibe y encuentra su misión. El que ha conocido la voluntad de Dios y ha visto al justo, percibiendo la palabra de su misma boca, se vuelve ahora testigo. Y le dice, serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Oír y ver. Los elementos fundamentales. Qué importante es en la vida resaltar. No importa las discordancias que hay entre un texto y otro, porque en el texto del capítulo 9 los compañeros no ven la luz, pero escuchan su voz. Aquí ven la luz, pero no escuchan su voz. Eso es una experiencia personal y contarla no tiene sentido, hay que vivirla. Y por eso la cuestión para Pablo no era encontrar o escuchar una voz, sino encontrarse personalmente con una persona, con Cristo resucitado, Dios hecho hombre, Jesús de Nazaret. Y esa experiencia justamente es la experiencia profunda de conversión. De ahí también nosotros podemos preguntarnos hoy, y aplicando un poco paradójicamente nuestra realidad, ¿por qué tan fácil abdicamos de ser testigos del Señor? Porque quizás nos hemos encontrado con una doctrina, pero no nos hemos encontrado con Jesús de Nazaret personalmente. Y uno dice, ¿y dónde me encuentro? En su palabra, en su evangelio, abrir el corazón a esa gracia de Dios, para ser testigos fidedignos de ese Dios que se ha hecho carne, que murió por nosotros, por ti y por mí, por cada uno. Y es allí, en ese encuentro personal, donde viene la conversión y la convicción de que Él sigue vivo en medio nuestro. Que el Señor nos bendiga y que este testimonio de Pablo nos ayude a caminar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y un feliz día para ti y toda tu familia.